Como dicen en mi tierra, más vale llegar a tiempo a que te dejen tocando, ¿verdad? Y las vírgenes se quedaron chillando. Por una simple y sencilla razón. Si no estamos listos, va a venir el Señor un día y no nos vamos a ir con Él. Así es que vamos a estar listos. Así es que empezamos a tiempo. Nos ponemos de pie para hacer una oración para iniciar esta cuarta clase de este curso de oratoria de alcance, que es la predicación, el verdadero evangelio que tenemos que predicar, porque si no, vamos a llevarnos una maldición. Y por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida y por lo que hoy nos va a dar a través de su Espíritu Santo y su palabra que está escrita en la Biblia. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo porque no nos dejas solos, porque tú siempre estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Hoy te pedimos que en esta clase podamos aprender cómo poder hablar con de nuevo tu palabra, cómo llevar ese mensaje de salvación, cómo procurar que la gente no se sienta lastimada, sino al contrario, se sienta agradecida porque tú le sigues dando ese amor, esa misericordia, ese perdón, para que ellos procedan a Él y puedan tener salvación. Por eso a ti es la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar un momentito. Y sabes algo importantísimo, tenemos que recordar, porque esta clase va a ser un poquito más guiada hacia lo práctico. Ya estamos entrando en el momento de haber adquirido, vamos a decir, toda la información que se necesita, pero para esto, pues tenemos que ser conscientes de varias cosas. La oratoria de alcance o la predicación no busca impresionar a la gente, sino transformar sus corazones. ¿Quién es el que transforma los corazones de la gente? ¿Quién? Nosotros no. Nosotros, aunque nos paremos de cabeza, nos hagamos a un lado, hagamos de muchas cosas, no podemos transformar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero también hay una cosa, el verdadero mensaje del evangelismo bíblico tiene que ver con esto que la vez pasada no me salió porque no funcionan las féminas, pero lo tengo que poner ahorita aquí para que los que quieran tenerlo ya en un formato digital o formato por lo menos dibujado, ya lo podamos tener. Ok, acuérdense de que Dios es santo y es creador, ¿verdad? ¿Por qué es santo y por qué es creador? Simplemente es santo porque Él está apartado del pecado. El pecado no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? ¿Y por qué es creador? Porque hizo a la tierra, al hombre, a todos nos hizo y por eso es creador. Pero también hay una cosa importante. El hombre es pecador, ¿sí o no? Porque dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo está escrito? Que el hombre está destituido de la gloria de Dios porque todos pecaron, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde lo dice? En la carta a los Romanos. Ahora, Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque dice que vino a salvar al mundo del pecado, a su pueblo del pecado. Y eso es algo importantísimo que nosotros lo tengamos que entender para poderlo plasmar a los demás. Lo cuarto, y es importantísimo, es que sin arrepentimiento y sin conversión no hay perdón de pecados. Lo vemos en el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos, y aquí dice Marcos 1:15, pero tienen un contexto, tienen que ir a la Biblia, ¿correcto? Pero en el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados les sean perdonados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, ¿correcto? Ahora, esa respuesta humana hacia lo que Dios quiere, ¿cuál crees que sea? ¿Qué crees que sea la respuesta? El arrepentimiento, pero ¿qué más? La aceptación primeramente de que hemos hecho lo malo. Pero si no somos confrontados con esa maldad, ¿cómo vamos a saber que lo malo está en nosotros? Y entonces es imposible, por eso tenemos que llevarlos a esos lugares, a esos terrenos. A veces queremos hablar muy dulces, a veces queremos hacer un evangelio como que para sobar a la gente.
¿Sabes una cosa? Yo leí en la Biblia que el Espíritu Santo vino a incomodarnos. ¿A qué vino? Así es que no es para que estemos tranquilitos, sentaditos en la silla. No, 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 no. Tenemos que ser conscientes de que un día va a venir y nos va a llamar ante su presencia y vamos a ser juzgados. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber para atrás, no va a haber ni siquiera nada que puedas decir, porque todo va a estar escrito en el libro de la vida. Y entonces, por más que quieras dorarle la píldora y es que no pude, y es que fíjate que tuve una enfermedad, y es que no hay pretextos. Ante Dios no va a haber pretextos, conoce nuestro corazón. Es más, Él nos creó, ¿sí? Y nos creó de tal manera que sabía hasta dónde aguantábamos, porque dice que no va a poner carga que no podamos soportar. Así es que cualquier berrinche, cualquier pretexto, cualquier situación que creas que te va a quitar de la ira venidera del Señor, olvídalo. Solamente a través del perdón, por medio del arrepentimiento y la conversión. Así es que es lo que vas a predicar. No puedes hablar de algo que no dejó establecido el Señor. No puedes decirle, es que si tú dices esta frase, se acabaron tus problemas. No, hombre, estamos equivocados. Por más que digan, Señor, Señor, dice no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí es cierto o no? Entonces, no podemos estar, ahora sí que tratando de taparle el ojo al macho, ¿correcto? Ahora, la respuesta humana tiene que ver con el arrepentimiento, que la gente verdaderamente se arrepienta. Cuando es confrontado con su realidad, diga, perdóname, Señor, cometí el error, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Se acuerdan de David, no? Por andar mirando entre las celosías, se le antojó la muchachona y ya hizo de las suyas. ¡Qué feo! Pero ¿qué pasó cuando llega Natán? Y Natán le cuenta una historia y le dice un hombre que era muy rico y había otro que era uno bien pobre y que nada más tenía una ovejita. El rico tenía muchas, pero el rico se le antojó la ovejita del pobre y se la quitó. Y no le bastó con eso, sino que también lo mató. Y dice el rey David, a ese hay que matarlo. Mi rey, eres tú. Fíjate bien, el profeta Natán hablando tan duro, tan fuerte, tan directo con la persona. ¿Para qué? Para que él reconsiderara su actitud, su momento, ¿correcto? Porque David como que ni se daba cuenta de la situación. Sí, que nada, me digan que si bien que hizo, tramó todo para que lo mataran en la guerra, ¿verdad? O sea, él estaba muy consciente de lo que había hecho. Pero pues como que, mira, no pasó nada. Y eso es lo que pasa con el corazón de mucha gente. No pasa nada. Espérate tantito, cuando llegue tu hora. Porque cuando te toca, y aunque te trates de quitar, te toca. Así es que no podemos hacer eso sin eso. Ahora, el resultado del Evangelio tiene que ver con la salvación y una nueva vida para las personas que han escuchado el mensaje. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Pues ahí está tu llamado, mijo. Ahí está tu llamado, mija. Ya no te queda de otra. Hoy tienes las cartas que necesitas para ir y predicar, pero tienes que predicar correctamente, porque si no, vas a tener un problema. Y bueno, el resumen del Evangelio podría ser este. El Evangelio es la buena noticia que Dios, por su gracia y por su amor, ofrece la salvación gratuita por medio de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo, ¿sí o no? En eso estamos conscientes porque nada más estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto, ¿correcto? Porque ahorita vamos a entrar a lo bueno. A ver, dile a la persona que está junto a ti, te va a tocar. Porque yo dije, al que le toca, ¿sí? Así es que, pero ten cuidado, mejor di, me va a tocar. Sí, porque eso se va a poner muy bien. Ahora, esta salvación no depende de nuestras obras,
sino de confiar plenamente en el sacrificio de Jesús. El Evangelio no solamente es un mensaje, es vida transformada, ¿sí? O sea, cuando tú hablas, no solamente vas a hablar palabras, vas a hablar vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Y como va a salir de tu boca la palabra de Dios, porque de la abundancia de tu corazón va a salir la palabra de Dios, lo que estás llevando es vida transformada y esperanza eterna. Y por lo tanto, aquí viene lo bueno. Dile, Padre, ayúdame. Porque el lenguaje es importante y voy a hablar de lo que es la paráfrasis porque es lo que normalmente hacemos cuando predicamos. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladar las cosas a un lenguaje que se entienda y un lenguaje que la gente pueda comprender perfectamente. Ahora, una paráfrasis es una forma de expresar con palabras propias una idea, texto o discurso de otra persona, en este caso de la Biblia, ¿sí? Manteniendo el mismo significado, pero utilizando un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque igual que Pablo se hacía a los débiles como débil, a los religiosos como religioso, a los que estaban sin ley como estando sin ley, así nosotros tenemos que trasladar el lenguaje y por eso se usa la paráfrasis. Es más, hay una versión que ahorita estamos leyendo mucho, el pastor la ha usado mucho, que es la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Esa Nueva Traducción Viviente es una paráfrasis, o sea, no es una Biblia que esté ajustada al 100% al como está escrito en el texto Receptus o la Vulgata Latina, ¿correcto? Pero no la saca del contexto, o sea, no pervierte la palabra, sino lo dice de una forma más entendible y sobre todo para nosotros poder expresarla a los demás y poderla entender de mejor manera, ¿correcto? Pero esa Biblia es una paráfrasis. A ver, repite conmigo, paráfrasis. Ahora, fíjense bien, utilizando un lenguaje diferente, su objetivo es facilitar la comprensión o adaptar el mensaje a un estilo o contexto del hablante o escritor sin alterar la idea original. Cosa importante, al leer un texto complicado se puede parafrasear. ¿Para qué? Para hacerlo más claro y accesible, pero siempre respetando el sentido del contenido original. Yo, antes de que salieran todas las versiones así, ¿qué es lo que tenía que hacer con la Reina Valera 60 que tiene un castellano antiguo? Mi mente tenía que estar trabajando en lugar de decir el vos, el os o palabras así castellanas, tenía que empezar a utilizar palabras que ya se usan en el contexto actual para que me pudieran entender, porque de la otra manera no me podrían entender. Si ustedes tuvieran la oportunidad y pueden encontrar una Biblia del oso, es más, bájenle su celular. Van a ver que esa versión no le entiendes ni papa, ni jota, ni ca. Nada. No se entiende nada. Dicen, ¿qué es eso? Y es la misma Biblia. Y de ahí está sacada la Reina Valera 60. Y de ahí está corriendo todo. Pero ¿qué pasa? Son palabras en desuso que nosotros no estamos utilizando ya en el momento actual. Y por lo tanto, no las entiende la gente. Por ejemplo, a los jóvenes, y lo dije la semana pasada, se les habla de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si no, no lo van a entender. Tenemos que contextualizar al oyente, a la persona que vamos a dirigir nuestro mensaje. ¿Correcto? Voy hacia adelante. La importancia del lenguaje. Y tenemos tres tipos de lenguajes, ¿sí? El verbaje verbal, el lenguaje verbal, el paraverbal y el no verbal, en un mensaje evangelístico efectivo. A ver, ¿ustedes me pueden definir lo que significa la palabra efectivo? No, efectivo. Que cumple con el objetivo, claro, ese es efectivo. Ahora, voy a mandarles unas palabras domingueras que traigo aquí. Eficaz, eficiente y efectivo, ¿es lo mismo? ¿Qué es eficaz? ¿Qué cumple? Eficiente.
que cumple y además ahorra esfuerzos, ahorra muchas cosas. ¿Por qué? Porque no te está desgastando, ¿correcto? Y efectivo, ahora sí que cumple con el objetivo claro a lo que fue el mensaje. Ahora, un mensaje del evangelio efectivo no solo depende de las palabras que se dicen, que es el lenguaje verbal, sino también de cómo se dicen esas palabras, que es el lenguaje paraverbal, y el impacto visual que genera, que es el lenguaje no verbal. Y vamos a agregar algo que es importantísimo, porque sin eso verdaderamente no vamos a llevar el mensaje del evangelio. Sin el Espíritu Santo, sin la llenura de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder llevar un mensaje evangelístico correcto o completo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a transformar la vida de nadie. Nosotros no. Es el Espíritu Santo que redarguye de pecado, juicio y justicia. Si nosotros creemos que por nuestras fuerzas y por nuestra gracia y por nuestra forma de hablar lo vamos a lograr, no. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y por eso vamos a hacer algo el día de hoy. Ponte de pie. ¿Sabías que para poder ser lleno tienes que sacar muchas cosas? Yo no sé si has visto tu closet, pero en tu closet de repente ya no puedes meter un solo pantalón más. ¿Por qué? Porque otros están ocupando ese lugar y a veces muchos de esos pantalones ni siquiera los usas, pero dijiste, híjole, cuando vuelva a adelgazar, no, ¿y qué tal si después está muy bueno? No, ¿cómo lo voy a tirar? No te lo vas a volver a poner. Lo mismo sucede con la vida pasada. A veces dejamos que muchas cosas del pasado estén con nosotros. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. ¿Sí? ¿Para qué? No, a ver, ¿para qué? Para correr la carrera, ¿verdad? Y a veces nos tropezamos porque tenemos tantos estorbos y en lo espiritual tenemos que quitar muchas de las cosas que nos están estorbando. Así es que es un momento en donde nosotros tenemos que reflexionar qué está estorbando en nuestra vida para que el Señor la pueda llenar más y más de su Espíritu Santo. Primeramente nosotros, porque si tú no tienes la llenura, no vas a poder compartir el poder de Dios en el Evangelio. Así es que te pido que seamos sinceros y en este momento nos pongamos a cuentas con Dios. Si tú en este momento te acuerdas de que todavía estás tropezándote con algo, ¿por qué no ir a la misericordia de Dios? Te voy a decir algo que es importantísimo. Hay momentos en donde a mí me agarran así de bajada y me dice el pastor, tienes que ir. Gil, no estoy en condiciones. No sé cómo le hagas. Tú tienes que ir. En ese momento es cuando te tienes que poner a cuentas con Dios. Antes de empezar a hablar. Porque no somos perfectos. Y eso lo puedo entender. No hay un solo hombre perfecto. Pero nos tenemos que perfeccionar y llegar a la presencia de Dios para que Él nos llene y que lo que salga de nosotros es eso. ¿Y saben algo impresionante que me ha pasado? Esos momentos de crisis donde yo siento que, híjole, no, Gil, no puedo, estoy enojado. ¿Cómo crees? Esos momentos cuando yo me siento débil, cuando yo siento que estoy mal y me pongo en la presencia de Dios, ha fluido de tal manera el Espíritu Santo en mí que yo no lo puedo entender. Su misericordia, su amor, su gracia. Eso sí, voy preparado. No creas que no. Tengo mi estudio, ¿sí? Pero a lo mejor mi corazón no está perfecto. Vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, y sabemos que somos imperfectos y que seguimos cometiendo muchos agravios, pero sabemos también, Señor, que tú tienes misericordia y por eso nos acercamos a ti, a clamar por tu perdón, a clamar para que tú nos sigas guiando, instruyendo y aún, Señor, corrigiendo por medio de tu Espíritu Santo, porque queremos ser llenos de ti. Ayúdanos a comprender qué es lo que tenemos que quitar de nuestros
conceptos, de nuestros conocimientos humanos, de nuestra forma como hombre, Señor, para que sea tu palabra la que abunde en nuestro corazón, para que sea tu poder el que se manifieste a través de nuestra vida, para que sea nuestra boca llenada con tu palabra y pueda salir de ella bendición, Señor. Por eso hoy nos ponemos delante de ti, clamando, Señor, porque en tu misericordia hoy podemos confiar, porque tú eres Dios y no hay otro como tú en la tierra. Un Dios que perdona la maldad del hombre, un Dios que sigue trabajando con nuestros corazones y como el buen alfarero sigues formando una vasija de honra, Señor, en cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, a ti te entregamos nuestras cargas, ponemos nuestro corazón, ponemos todo nuestro ser, porque no queremos ser nosotros, sino tú en nosotros, el que hable, el que lleve el mensaje, el que transforme su propia vida para poder llevar un mensaje de bendición a los demás. Por eso, Señor, hoy a ti es la gloria, la honra y la alabanza, y no daremos gloria a nadie más, solamente a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Vamos calentando motores. Tengo que explicar la importancia de los lenguajes para que podamos comprender cómo los vamos a usar dentro de la predicación. Fíjate bien. Yo no sé si tú has visto o escuchado a personas que leen la Biblia y así son planos. Y de repente dices, es un somnífero, porque toda la gente se está durmiendo. Por eso la importancia de comprender por qué Apolos era tan vehemente en predicar, por qué tenía ese ánimo, o sea, dice que encendido para predicar la palabra, ¿sí? Porque también nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, acuérdense que vamos a gente que no es espiritual. Y el hombre que no es espiritual no discierne las cosas del espíritu. Podemos hablar muchas palabras, pero es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque no van a tocar su corazón. Muchas veces la gente va a la mente y no vamos a ir a la mente del hombre. Tenemos que llegar a su corazón, porque en el corazón es donde está la transformación. Y el corazón lo va a tocar el Espíritu Santo, sí, pero tú vas a ser el instrumento de Dios para ese efecto, ¿correcto? Si tú no pones de tu parte, entonces, híjole, va a ser más difícil. Yo no digo que sea imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero creo que también nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollar también hábitos, actitudes, destrezas, capacidades. Pero, ¿qué tiene que ser? Dice que la práctica hace al maestro. Y por eso vamos a empezar a practicar cosas. Hay que aprender a qué significa cada cosa, porque si no, nos vamos a quedar así en cero. Sí, el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Correcto? Vamos a verlo. ¡Ay! El lenguaje en la predicación. El lenguaje verbal es lo que decimos, ¿correcto? El lenguaje paraverbal es cómo lo decimos. ¿Dónde enfatizamos? ¿Dónde levantamos la voz? ¿En dónde hacemos una pausa? Siguiendo las reglas gramaticales. Y por eso las hojas, ahí hay hojas de las reglas gramaticales para el que no tiene, ¿eh? Ahí en la sillita esta. Ahora, cosa importante, el lenguaje no verbal es como lo mostramos. Fíjate bien, mucha gente cuando hace poesía levanta las manos, pero a veces son movimientos tan exagerados y van en contra de lo que está diciendo, porque nada más es mover las manos. No. Cuando yo digo tú, ese es el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Están escuchando, pero también estoy marcando algo. Cuando yo digo así, es que Dios nos ama. ¿Qué quiere decir esto? Que no, que es a todos, o sea, nos está abrazando, nos está haciendo, pero yo tengo que empezar a comprender cómo hacerlo, pero eso tiene que ver con una cosa. Las mujeres son multitask. A ver, repite conmigo, multitask. Multitask. Task. Ahorita les voy a decir qué significa. Multifuncionales, ¿correcto? Ok. Si son multifuncionales, ellas pueden planchar, pueden cocinar, pueden cuidar al niño, pueden estar escuchando la radio
y ponen más atención que los hombres, ¿sí? Los hombres somos monotask. Monotask, así piensa el cerebro del hombre. Una sola, pero enfocamos nuestro esfuerzo en una sola cosa, ¿sí? Por eso somos complemento el hombre y la mujer y por eso el Señor nos da la ayuda idónea, porque lo que nosotros no podemos ver, nuestra mujer sí lo puede ver. Y eso es algo bien bonito que hizo Dios para perfeccionarnos en el amor. Lo que yo no tengo, ella lo tiene, y lo que ella no tiene, yo lo tengo. Por ejemplo, nuestra mente es más estructurada. En la mente del varón es más estructurada, porque somos así como una caja, cuadrados. ¿Sí? Pero déjame decirte algo. ¿Qué tenemos que aprender a hacer cuando se hace la oratoria? Tenemos que aprender a hacer dos cosas al mismo tiempo. A veces hay que leer, pero también hay que transmitir. Y esa forma a veces en nuestra mente como que se queda, ¿por qué? Porque no tenemos la soltura, la facilidad, no tenemos una neuromotricidad que nos ayude a enfrentar dos cosas al mismo tiempo. A lo mejor a las mujeres les va a costar un poquito menos de trabajo, pero déjame decirte, a veces hay cosas que se tienen que sintetizar y es algo que no hacen las mujeres. A las mujeres les gusta hablar así de corrido. A los hombres nos gusta hacer las cosas breves, ¿correcto? Y allí son los complementos y es como va a ser el lenguaje más entendible, ¿correcto? Y es algo bonito. A ver, fíjense bien, vamos a hacer una cosa importantísima porque te digo, hoy vamos a funcionar de una forma diferente. Pónganse de pie. Ay, Padre Santo. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, en casita, a ver, para que voy a poner la de esta para que vean lo que vamos a hacer. ¿Y por qué te funcionaste si yo no dije? Caray. Se quedó funcionando esto. Ok. 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 Voy a poner la cámara. Para que también vean mis hermanos allá en casita. A ver si se ve. No. Es este. Ok. Ahí está el salón. Fíjense bien lo que vamos a hacer todos también allá en casita. Fíjense bien, pongan las manos arriba, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ahora vamos a hacer dos palmadas. 1, 2. Ahora en el pecho, 1, 2, 3. En las piernas, 1, 2, 3. 1, 2. ¿Sí? A ver si puede. A ver. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Fíjense bien. Esto es fácil porque es un solo trabajo. Ahora imagínate que vas a leer algo mientras estás haciendo eso. Y como no puedes contar, la mente se pone así como para temblar, ¿sí? ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Voy a hacer lo que hace mi nieta. ¿Qué hace? No, aquí no oigo son, doy palos, no tengo orejas de pescado, no sirve. Pero vamos a hacerlo un poquito más fácil. Fíjense bien lo que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4. Adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Todos juntos. A ver. Fíjense bien. Se llama ritmo y es esto. Y porque vamos a hacer juego con las manos, ¿eh? A ver, ¿listos? 1, 2, 3, 4. Adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repite conmigo ahorita. 1. Fíjense bien. Como un elefante vamos a caminar. Como un elefante vamos a caminar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con la fila cantaré.
Con como un elefante vamos a caminar. Como un elefante vamos a caminar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. En mi línea cantaré. Con un elefante. Como un elefante vamos a caminar. 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 A ver, vamos a ponerlo más difícil. Fíjate bien. Yo voy a mencionar el número. No vamos a estar contando los números. Es 1, 2, 3, 4. Pero vamos a estar cantando. Como un elefante vamos a caminar. ¿Ya contaron? ¿Sí? Como un elefante vamos a caminar. Son los 8 tiempos, ¿correcto? Pero yo voy a decir uno y ahí es donde van a aplaudir, a ver si es cierto. Tienen que pensar, ¿sale? No van a poder estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino vamos a tratar de que ese mismo ritmo nos pueda marcar el tiempo, porque así vamos a empezar a funcionar bilateralmente, ¿correcto? ¿Sí lo están viendo en casita? No me están cayendo nada bien, ¿eh? No sean traposos. Si no, no sirve. ¿Listos? Entonces, si yo digo 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Como elefante es el 2. Vamos a caminar 4. ¿Sale? Si nada más hasta el 4. ¿Sale? Ahorita. A ver, 1, 2, 3. Como un elefante vamos a caminar. Como un elefante vamos a caminar. 2. A ver, en el 2. Parece que todos tienen un 2 diferente. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver, manos arriba. A los lados, al frente, a un lado, al otro, horizontal. ¿Desde cuándo es horizontal así? ¿Desde cuándo es horizontal así? ¡Que funcione el cerebro! Tiene que funcionar el cerebro. Fíjense bien, es que eso es parte de... ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos haciendo una excelente neuromotricidad. ¿Cómo se dice? Y eso es lo que nos está pasando. No podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo porque no hemos practicado. Y lo mismo pasa con la oratoria. No puedo hablar de una forma clara si yo no practico una buena lectura. Y si no tengo yo los símbolos de puntuación, no voy a poder leer jamás bien. Porque una coma le puede cambiar el sentido completamente a toda una frase. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a practicar la lectura, pero no solamente la lectura, sino la forma, y por eso es el lenguaje. Siéntese un momentito, apenas es la primera muestra. Ok. Yo tengo también los 2 izquierdos, pero no te preocupes. Aquí no se vale decir, no hay pretextos. A ver, es que esto se me fue hasta arriba. Ok, a ver, el lenguaje verbal, lo que decimos, el lenguaje verbal incluye las palabras, frases y argumentos que usamos para comunicar el mensaje. O sea, es tu texto tal y como lo escribiste, ¿correcto? Es el contenido de todo lo que vas a decir. ¿Qué pasa? Porque hay gente que hace bosquejos y hay gente que escribe el texto completo. Hay gente que tiene una capacidad y una habilidad, yo no la tengo, ¿eh? O sea, yo con el bosquejo me pierdo porque tengo tantas cosas en la cabeza que tengo que poner todo lo que tengo que decir, si no me pierdo. Pero bueno, eso es cada persona. Pero ¿cómo lo decimos? Es la más interesante. ¿Por qué?
Porque el contenido del mensaje tiene que tener claridad, o sea, saber qué voy a decir, por qué lo voy a decir y a quién se lo voy a decir. Porque si no, entonces el mensaje va dirigido al aire, ¿correcto? Ahora, un mensaje bien estructurado ayuda a que el oyente comprenda las ideas principales. Normalmente, nuestro mensaje no es una prosa continua, es puntos que vamos a tratar que destacan la importancia del aspecto que queremos dar a conocer. Ahora, ¿tienen que persuadir? Claro que sí. Las palabras correctas con citas bíblicas, anécdotas o palabras de Jesús pueden motivar y convencer a la gente. ¿Por qué me refiero a las palabras de Jesús? Porque dice que la palabra tiene poder, ¿correcto? Y si las dijo Jesús, tienen mucho poder, porque son la palabra de Dios, ¿correcto? Y entonces la tengo que creer. De otra manera, podemos perder vamos a decir, la capacidad de que el Espíritu Santo toque, porque dice que la fe viene por él y el oír de... O sea, ¿ya entendemos? ¿Sí? Ahora, una cosa importante, tiene que conectar, ya sea emocional, pero eso se hace con un lenguaje cercano a lo que ellos conocen, a lo que ellos entienden. No puede ser con un lenguaje garigoleado que no entienda a nadie, ¿sí? Por ejemplo, si tú te vas a Alvarado, Veracruz, no le vas a entender ni papa. Bueno, sí, pero no te va a gustar cómo se oye, porque dicen más groserías que palabras sanas, ¿correcto? Ahora, un lenguaje empático que hace que el oyente se sienta identificado con lo que está escuchando, porque si no, nos vas a perder. Tenemos que usar frases sencillas y directas. Tenemos que incluir repeticiones estratégicas. Por ejemplo, cuando yo hago que ustedes repitan algo es para que la didáctica ayude a que haya una retención del conocimiento. Por lo tanto, va a haber un buen enseñanza o un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en todo lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje paraverbal? O sea, ¿cómo lo decimos? La definición del lenguaje paraverbal es esta. El lenguaje paraverbal se refiere al tono, volumen, ritmo, entonación con los que comunicamos el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, si han visto que yo he variado la voz. Y a veces todavía a mí me falla mucho, ¿de veras? No, yo todavía me siento muy bebé en todo esto, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no, entonces no voy a lograr mi cometido, mi llamado y sobre todo agradar a mi Dios, porque yo tengo que ser 10 veces mejor que los sabios y entendidos, igual que tú. Así es que dicen que el alumno supera al maestro, espero que así sea. No vamos a superar a nuestro maestro Jesús, porque Él es perfecto, pero por lo menos aquí en la tierra podemos alcanzar a los demás que van delante de nosotros, ¿correcto? El lenguaje paraverbal se refiere al tono, volumen, ritmo, entonación con lo que comunicamos el mensaje. La importancia de esto es que transmite emociones. Un tono cálido puede transmitir esperanza, ¿sí? Mientras que un tono firme puede generar autoridad. A ver, alguien que me haga algo con un tono de autoridad. Una frase con un tono de autoridad. ¿Eh? A ver. ¿Sí? O sea, sí, no me dijo algo comprensible, pero lo entendí claramente, ¿sí? ¡Ey! ¿Sí? No lo entiendo. En cambio, hay una esperanza. ¡Wow! Cambió la tonalidad y empiezas a llevarlo como si estuvieras en una actuación, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sí, vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para que la gente se pueda acercar al sentido del amor de Dios. Y lógico, Dios habla fuerte también, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Te ha hablado fuerte alguna vez Dios? ¿Qué te ha dicho? ¡Pecador! ¿Ah, verdad? Así dije, es lo que me ha dicho a mí. No crean, ¿eh? Ahora, ay, Padre Santo. Mantiene la atención de la gente, varía el ritmo y la entonación, evita que el mensaje del Evangelio sea monótono, que sea aburrido, que sea plano, ¿sí? Y entonces sí tenemos que empezar a modular nuestra voz. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que decir es muy importante. A ver, ¿qué tenemos que decir?
cosas muy importantes. ¿Qué es lo más importante en esta vida? La salvación. Bien. ¿Y por qué? Porque yo no quiero estar en el lago de fuego, no quiero estar en el momento de crujir de dientes, de estar en el infierno, no. Yo me quiero salvar de la ira venidera de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, predicar el Evangelio y saber lo que es el Evangelio me ayuda a comprender que yo no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Ahora, el lenguaje no verbal. Bueno, ¿qué resalta el lenguaje paraverbal? Fíjense bien, a veces las pausas estratégicas son importantes para que la gente reflexione. No sé si se han fijado que hay algunos oradores que de repente dicen, pero un día, y se quedan así pensando, y todo el mundo, ¿qué va a decir? O sea, los llevaste por la pausa. La pausa te llevó a ese momento de decir, ¿qué me va a decir? Yo quiero escucharlo, ¿sí? Pero no lo puedo usar corridito porque la gente va a decir, es Andrés Manuel López Obrador. Ah, no. Porque él hablaba con pausa, sí, pero toda la vida, ¿sí? Es muy diferente. Y afuera fíjate un discurso de Andrés Manuel con un discurso de cualquier otra persona. El de Andrés Manuel era pausa tras pausa tras pausa, que a veces él decía que le arreglaban el mensaje porque lo hacían rapidito, o sea, que hacían cortes de las pausas. Porque si no se acababa todo el noticiero y no daban otra noticia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso es lo que tenemos que marcar. Pausas estratégicas, no abusar de ellas. Porque si tú abusas de ellas, también te conviertes en algo muy predecible. Y entonces ya no tienes la atención de la gente. Otra cosa que tenemos que resaltar en este momento es cómo mejorar eso. Ahora, la práctica de la modulación de voz eleva el volumen en algunos momentos, el énfasis en una cosa, en una palabra, y suaviza en partes reflexivas. Pero hay un Dios. Y te está mirando, hijo. Sí. Cuando nosotros, o sea, por ejemplo, esa frase, pero hay un Dios, como que a veces como que, ¿qué me quieres decir, no? ¿Qué está haciendo Dios? Si hay uno, ¿y qué? Sí, o sea, pero tenemos que empezar a matizar. No hablar de corridito, porque eso tampoco trae la atención de la gente. Ahora, cosa que tenemos que hacer, una pausa antes de preguntas o frases impactantes. O sea, la pausa es para preparar algo que va a traer algo de emoción o algo impactante a la vida de las personas, ¿sí? Es cuando preparamos el momento. Pero también evitar hablar demasiado rápido, o sea, como lo estoy haciendo ahorita, porque yo hablo muy rápido. Yo soy de los que habla rápido. Mi esposa me lo ha dicho muchas veces, pero es que no tengo tiempo. No. Sí. Pero mira, o en un tono monótono, o sea, parejito. Había un maestro aquí en Calacuaya, me tocó con él 2 cursos. Híjole, no sabes. La primera hora la aguantaba. En la segunda hora me la dormía. Sí, de plano. No. Era el somnífero. Bien delicioso, ¿eh? Te dormías con el calorcito a las 4 de la tarde ahí. Sí, no, rico. No digo nombres porque no se vale. Luego van a hablar de mí mal. No. El lenguaje no verbal es cómo mostramos las cosas, o sea, cómo lo expresamos, no con palabras, no con volúmenes, sino en nuestra forma corporal, ¿correcto? Y incluye gestos, posturas, movimientos corporales, expresiones faciales y contacto visual con las personas para que acompañen bien el mensaje. Por ejemplo, cuando yo puedo mirar a los ojos a las personas que están escuchando el mensaje, sienten que yo les estoy hablando a ellas, porque se está dirigiendo a mí. Pero hay gente que te dice, no, mira, voltea para ver arriba de las cabezas. Nunca los veas. No, tienes que tener contacto visual. Que a veces te aterra, sí te aterra, porque de repente ves unos rostros que dices, lo estoy perdiendo, ya se fue. Ni para alcanzarlo. No.
Sí, no, es impresionante. Y de repente yo, por ejemplo, una vez que me tocó predicar aquí, de repente dije algo muy fuerte y vi cómo se paró un chorro de gente y se salieron. Y dije, ya se van, los perdí. Porque fueron confrontados. Ahora, no es porque hayas dicho algo mal, sino porque la persona tiene esa capacidad también de entender y sintió que le cayó la piedra. Y vaya que aventé piedras. Entonces, sí, pero bueno, o sea, el que se lleva se aguanta y ellos vinieron a eso. Sí, ellos vinieron a escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué se quejan? Es la palabra de Dios, que le echen la culpa a Dios, ¿a mí qué? Yo nada más leí lo que decía la Biblia, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser hábiles en ese aspecto de que también nuestra forma de expresar, por ejemplo, si yo me acerco a una persona, que es la forma proxémica, ahorita la vamos a ver ahí, ¿sí? Esta posición intimida a cualquiera. Fíjate bien, cuando hay una persona arriba de ti, te está intimidando, y te sientes confrontado, ¿sí? Cuando la persona se hace para atrás, demuestra miedo. Que nunca te vean con miedo. Échate para adelante. Y ese es un dicho que se oye, bien echado para adelante, ¿verdad? Eso es un dicho que se ha dicho muchas veces cuando una persona es valiente y se enfrenta a las cosas. Es echado para adelante. Y dentro de este lenguaje no verbal, esa proxemia, esa proximidad, te ayuda mucho a mantener. ¿Por qué? Porque también si vas a estar todo desguangado, con las manos así y todo así, fachoso, no. Es más, he visto a muchas personas predicando que agarran y se recargan sobre el atril y están así. Qué flojera. O sea, ¿dónde está la solemnidad? ¿Dónde está el valor de lo que estás predicando? ¿Qué es eso? O sea, ¿a quién estás representando en ese momento? Eso es lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Pero una cosa importante, el tiempo, el tiempo. Hay gente, híjole, que la alarga pudiendo hacerlo corto. Lo alarga y lo alarga y dices, ¿cuándo va a terminar? Sí, ¿sabes una cosa? El tiempo es oro. Y tienes que saber sintetizar, tienes que saber utilizar tus tiempos, porque si no, ¿sabes una cosa? Dicen los expertos, los científicos, que la mente del hombre solamente puede retener los primeros 45 minutos de una predicación o de un mensaje. Ya después es tiempo perdido. Así es que normalmente vamos a tener 45 minutos máximo para poder dar un buen mensaje, hacer un llamado a salvación, hacer todo lo que necesites. No más tiempo, porque si no, la mente del hombre empieza, es lo que les dije, o sea, no vamos a poder tener la llenura si no sacamos cosas. Ahora, los está llenando su mente, ya lo demás no va a entrar. Va a ser tiempo perdido. Entonces, tenemos que ver mucho el tiempo y nuestra apariencia personal. Por ejemplo, hoy sí, perdón, me vine de mezclilla, hacía frío. Y me duelen las patas, todas. Y me duele la cabeza, y me duelen los callos de pilón, todo. Pero no, pero sí, tenemos que ir formalmente. O sea, a lo mejor no de etiqueta, pero por lo menos dignos, porque estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, pero es que ya iba por la calle y era un día de descanso. Ok, está bien, pero no estás predicando en un lugar, estás compartiendo a una persona. Pero cuando vayas a compartir a varias personas, a un grupo, que vean que tú estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va contigo. Los sacerdotes en el calorón del desierto se vestían con lujos. Imagínate el efod, la mitra. No, hombre, y todavía abajo de las tiendas con esas pieles y con los fuegos, yo no me imagino el calorón que hacía ahí. Pero iban a la presencia de Dios bien vestidos, porque son vestiduras sacerdotales. Y aparte, tú estás llamado a eso, porque es un reino de nación, pueblo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. Entonces, imagínate, si tú eres un sacerdote, ¿cómo vas a ir mal vestido? ¿Cómo vas a ministrar a Dios y cómo vas a representar a Dios o a Jesús en la tierra si vamos en facha?
Yo eso nunca lo he entendido. Pero bueno, acomodamos al hombre, bueno, más dicho, acomodamos a Dios al hombre en lugar de acomodarse el hombre a Dios. Y Dios merece mucho respeto. Y para mí la exposición de la palabra merece mucho respeto. La palabra en sí misma es para poderla verdaderamente glorificar. Y es lo que tenemos que hacer en todo momento que hablemos. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de expresiones generan confianza. Por ejemplo, una postura erguida, abierta, transmite seguridad, credibilidad. ¿Sabes algo? Cuando tú estás mordiéndote las uñas y todo eso, la gente dice, ya se le olvidó qué traía puesto o qué quería decirnos. No. ¿Saben? A ver, esto queda entre nosotros, ¿sí? ¿Sí? Sí. La gente no sabe que tú no sabes. Sí, la gente no sabe que tú no sabes, pero está esperando algo de ti, ¿correcto? No se lo demuestres, por favor, te van a hacer pedazos. La gente no sabe qué tanto nivel tienes. Llévales lo mejor, pero no les demuestre que no sabes nada, porque si no te van a acabar, te van a hacer pedazos. Sí, es una regla del orador. Ellos están esperando algo grande, algo especial. Tienes esa gran oportunidad. ¿Qué pasó? Te hacen pedazos, ¿sí? Por eso no les demuestres miedo, no les demuestres esto. Manifiesta, lógico, lleva fundamentos bíblicos muy correctos, porque si no, estás cayendo en maldición. ¿Por qué? Porque el que dice que de tu boca no salga ninguna palabra corrompida, ¿correcto? Podemos corromper el lenguaje, pero también dice que no salga ninguna palabra ociosa. Dice, ninguna palabra ociosa salga de tu boca, sino la que sea de edificación a los creyentes, porque de eso darás cuenta al Señor. Pero mira, pero te voy a decir una cosa. Si tú estás en este lugar, es porque Dios te puso. Si a ti te llevó el Señor, aunque haya gente erudita, muy sabia, fíjate, a Alejandro Martínez le pasó en uno de los funerales de una de las personas muy queridas aquí en la congregación, Martín, estaba Gilberto, estaba pues, la plana mayor, ¿sí? Y de repente le dice Gil a Alejandro, da el mensaje tú. Oye, Gil, pues tú, da el mensaje tú. Y a lo mejor vinieron pastores de otros lados, porque era muy conocido el hermano Martín, porque él estaba en administración y vaya, le decían el cazafantasmas, así. No, correteaba a todos los espíritus, los chambucos y todo lo demás. Pero ¿qué pasaba? Pusieron a Alejandro y Alejandro se sentía realmente inferior a los demás. Cuando Gil le dijo, te toca a ti, porque tú lo vas a hacer y tú eres el elegido, él tuvo que tomar fuerzas y aventarse en medio de la gente. A mí me pasó una cosa bien curiosa. Cuando estaba como director de Christian University of Americas, estaba en Monterrey, en el campus de Monterrey, y el que venía a dar la cátedra no salió su avión de Houston. Y entonces hablo con el rector de la universidad, oye, no llega este cuate y no va a salir su avión, ya hablé con él, pues aviéntatelo tú. Le digo, no, hombre, espérate, está Roger Woolcock. Roger Woolcock era una eminencia en oratoria, no, hombre, un pastor fundador de los centros, de los castillos del rey de Monterrey. Simplemente, los castillos del rey tienen pastores que son empresarios. O sea, grandes empresarios. Cementos Monterrey, todo eso, es pastor. El dueño de Cementos Monterrey es pastor de una iglesia en Linares. Y eso era la gente que estaba ahí. Dices, ¿cómo crees? Y yo apenas estoy gateando.
Pues ni modo, me tuve que aventar. Y cuando terminé de dar la clase, me dice el hermano del rollo, varón, lo espero en mi oficina. Dije, Padre Santo, me va a poner parejo. Y de repente, en su oficina, siéntate, una agüita, un café, ¿qué quiere? Y dice, nada, yo, nada más dígame, ¿qué quiere? Ya me temblaba todo lo temblable, me aplaudía todo lo aplaudible y me sudaba todo lo sudable. Y de repente me dice, hermano, explíqueme. Hizo la pausa, esa pausa terrorífica. Explíqueme. Y se queda callado. Yo, y nomás mis ojitos. ¿Qué me va a decir? Mire, es que este punto yo lo había visto de esta manera, pero como usted lo explicó, o sea, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso y nunca te va a dejar quedar mal. Es lo que yo entendí en ese momento, porque yo en mis fuerzas no podría haber hecho. Yo me sentí incapaz, pero ya no era yo, era Él en mí, porque había que suplir una necesidad. Así es que déjate usar, pero ve bien preparado. ¿Sale? Esa es la parte. Y sobre todo, bien vestidito, porque como te ven, te tratan. ¿Sí o no? Así dicen en el mundo. Y así lo hacen en la esta. Y como yo siempre iba en los calorones de Monterrey, estábamos a 37 grados centígrados a la sombra, se me caía las gotas, los chorros de las manos o de los nervios, se escurrían ríos de agua viva. ¿En serio? No. El charco que quedó ahí en ese lugar era bastante interesante. Pero ¿qué tenías que hacer? Representar al que vive, al que reina, al que fue, es y será, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Correcto? Entonces, ese lenguaje tienes que hablarlo de una forma correcta. Ahora, el contacto visual hace que cada oyente se sienta directamente involucrado, que no lo estás haciendo a un lado, que es parte de esto y que merece poner la atención. Aparte, lo estás viendo y dices, no me voy a dormir porque me van a llamar la atención. Y por eso yo volteo a ver a todos, a ver cómo se están. Sí, porque eso es importantísimo. Ahora, cosas que nosotros tenemos que tener muy en mente. ¿Cómo mejorar esto? Con movimientos de manos para ilustrar ideas. Por ejemplo, yo pensé, bueno, ya lo hice y manifesté una idea, ya fue más visual, es didáctico y te ayuda. Correcto. Ahora también, tiene que ser coherente con el mensaje. No voy a mover las manos por moverlas, para todo el tiempo estar... ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahorita, ¿qué significa? Allí sí entiende la gente esas palabras, ese mensaje. Pero si estoy nada más así, pues estoy como aleteando para ver si voy a volar. Pues no, tengo que saber qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque en algún momento estudié más o menos la oratoria de Hitler, porque yo decía, ¿cómo podía impactar a tanta gente? O sea, ¿cómo podía hacer que la gente creyera en algo que era totalmente fuera de cualquier razón? La raza aria, los únicos. Espérate. Sí, se sentían bordados a mano, pero déjame decirte, él pudo meter por medio del discurso ese pensamiento en toda la nacionalsocialista. Y empezó desde abajo, desde peón, y fue escalando hasta que llegó a ser el number one. ¿Qué pasa con eso? Él practicaba y dicen que perdía hasta 3 kilos en una sola oratoria. En una presentación de él, cuando metía todo el ponche, que perdía hasta 3 kilos. Ahora imagínate si con el poder de Dios, él no tenía el poder de Dios. Ahora, tú tienes el poder de Dios, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué no vas a poder lograr? Uy, no te animas, entonces ¿para qué? Vámonos, se acabó la clase. ¿Sí? O sea, imagínate esa llenura del Espíritu Santo en ti, más aparte las habilidades, las capacidades, todo eso. ¿Sabes una cosa? Vamos a ser agradecidos con Dios y Dios va a estar contento con nosotros.
porque nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿No te gustaría escuchar eso? Pues vamos a aplicarnos, cosa importantísima. Ahora, la postura, mantén una posición erguida con los pies firmes, evitando movimientos repetitivos y nerviosos. No, contacto visual, mira a diferentes sectores del lugar para que no se sientan excluidos. Y otra cosa importante, dentro de los otros elementos de expresión que ya vimos ahorita, son la proxémica, que ya lo expliqué en el espacio, la cronémica, el uso del tiempo y sobre todo apariencia personal. Pero vamos a integrar estos tipos de lenguajes en nuestro tallercito, que ahora sí va a ser muy activo. Así es que tenemos 10 minutitos para el café, son las 3 de la tarde, y regresamos a las 3:10 para poder estar listos. Allí tengo mis equipos que voy a empezar a ponerlos para que ustedes puedan divertirse como yo me voy a divertir. ¿Sale? Así también en casita. Tenemos 10 minutitos.